Yo no había tenido nada de acercamiento con lo coreano. Un mexicano que hablara coreano no era algo común. Ellos piensan que nuestra cultura es súper feliz. La comida es lo que más extraño, la variedad. Ahora tengo que tener cuidado que no yo me alboree solo hablando. Sí. Ahorita ya las cachas, ¿no? Te juro, güey. Cristian, ¿de qué parte eres originalmente? Yo de aquí, de la Ciudad de México, de la colonia Narvarte. Órale. O sea, mi casa siempre fue ahí. A diferencia de Corea, que las personas donde nacen, a los 2 años se mueven de casa. Entonces, es muy difícil visitar la casa donde crecieron los coreanos. Pero yo toda mi vida en la colonia Narvarte y así ha sido. Qué curiosidad, ya sueltas justamente en el comienzo. ¿Por qué los coreanos hacen eso? Ajá. O sea, porque es tan yo normal. Creo Corea es un país muy chiquito. Sí. Geográfica, o sea, de tamaño es muy chiquito. Entonces, las casas para empezar se construyen para arriba, no hacia los lados. No hay muchas casas y cada vez la población crece más. Las rentas se vuelven más caras. Entonces la gente tiene que estar buscando casas con mejores opciones económicas para vivir. Siento yo, las casas no son hogares, son casas nada más. O sea, un lugar para dormir y pasarla unos años y luego cambiar. También en Corea los depósitos que tú tienes que dar para conseguir una casa son muy caros. Estamos hablando de que mínimo unos 600,000 pesos tienes que llevar tú por default para poder conseguir una casa en renta. Y ¿En cash o cómo lo llevas? ¿O puedes transferir? Sí. No. O sea, en cash o puedes transferir, pero pues tiene que ser en débito. Entonces tú lo llevas allá, tú das ese depósito y puedes acceder por ese precio, yo creo que a una cosa que se llama one room, que es un cuarto. No una sala y un cuarto. Un cuarto, y en ese cuarto está todo. Está el baño, está la cocina, está tu closet, está tu cama y está tu mesa. ¡Hala! Sí, está muy chiquito. Muy chiquito y muy caro. ¿Has intentado de estar en uno de esos one rooms durante un cierto tiempo? Pues así creo que empezamos todos los extranjeros que vamos allá. Órale. Tenemos que empezar. Hay una cosa antes que se llama Koshibon, son como estos cuartos miniatura en los que nada más cabe literal una cama. Y al lado de la cama está una mesa, pero es una cama individual, solo cabe una persona. Y esos los usaban antes para estudiar todo el día y noche, se dormían, se levantaban día y noche, y ahorita los... ¿Y no se abruman? Sí, es muy abrumante, sobre todo en verano, porque el verano es muy húmedo en Corea. La ventilación tiene aire acondicionado, pero lo ponen muy bajito. Tú no lo puedes controlar, lo ponen en general y lo ponen muy bajito, entonces estás sudando adentro de tu cuarto, es horrible. Como una sauna y en invierno también baja como hasta menos 15 grados. Entonces terminas como congelándote o derritiéndote. Es horrible. Y los Koshibon no te piden el depósito. Es por eso que la mayoría primero llegan al Koshibon. Y ya una vez que juntaron dinero para conseguir un depósito, ya pueden aspirar al one room, al two room, three room. Allá es como se llama. Y ya, ¿no? Pero así a un departamento como el que conocemos nosotros aquí en México, es súper difícil de aspirar llegando. ¡Qué locura! ¿Y nunca se te ocurrió por la mente, tengo una idea de negocio, vamos a hacer algo como se puede, nuevo? O sea, puedo conseguir un lugar, pero es que el problema es que allá los lugares ya no hay. ¿No? O sea, ¿dónde construir? Pues, ya no hay lugar para construir los edificios. De hecho, cuando la gente llega a Corea, desde el aeropuerto tú vas así en la carretera hacia Seúl y ves un montón de edificios altos que parece como la zona hotelera de Cancún. Que tú dices, wow, qué padre. ¿Son hoteles? No, son casas, pero están todas así una al lado de otra, todas se ven igualitas y ahí es donde vive la gente. Órale. Y de hecho, una cosa que me parece curiosísima de Corea, vivir en un departamento te hace rico, vivir en una casa te hace pobre. A ver, ¿cómo explica eso? No tienes el absoluto sentido para nosotros aquí en México porque pues aquí una casa son grandes. O sea, tú vives bien. Si tienes tu propia casa, vives bien. El problema es que las casas que quedan en Corea, las grandes, ya son muy viejas. Entonces, se mete el frío, se mete el calor, tienen moho en la pared, ya el mantenimiento es muy caro, el agua también tiene problemas. Entonces, son lugares en los que vive gente muy difícil, ¿sabes? Pero los departamentos todos son nuevos. Entonces tienes unos edificios que en el mismo edificio tienes un sauna, también tal vez un lugar para jugar boliche, tienes un lugar para ensayar con tu orquesta de los vecinos, mucho más moderno. Entonces si tú dices yo vivo en unos departamentos, saben que vives bien.
Ah, ok. Entonces también es como una manera anticuada, básicamente como ven las casas antiguas, ¿no? Exactamente, Okay. pero pues ya esas casas no las renuevan. Ya. Generalmente si tiran esas casas viejas hacen otro edificio. Claro. Ajá, Moderno, ajá, porque con les otra dejan sauna. mucho más dinero. Órale. Ajá. Qué locura. Ok, naciste aquí Ajá. en Ciudad de México, creciste en la colonia Narvarte. Ujú. ¿Te acuerdas de la primera vez cuando tuviste como contacto con el universo coreano, para así decirlo? Claro, claro. La primera vez fue por internet, bendito internet. Yo estaba en YouTube, justamente. Navegando. O sea, yo no había tenido nada de acercamiento con lo coreano. Al contrario, yo creo que con lo japonés, la mayoría de los mexicanos saben mucho de Japón. Y me apareció un video de casualidad. El algoritmo en ese momento dijo, pues le voy a mostrar a mi cuate Cristian este video de Corea. No entendí nada, pero eran programas de entretenimiento. ¿Has visto los programas de entretenimiento de Corea? Pues lo que llegó a Alemania fue Takeshi's Castle. Ah, pero ese es japonés. Ah, sí, claro, perdón. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Es el que van subiendo, ¿no? Y bajando, sí, que le dan la rueda. No, sí, tienes toda la razón, es japonés. Ese es japonés, ajá. No era popular en ese momento para nada. Ajá. Ahorita ya hay ciertos programas que la gente conoce. ¿Cómo son más o menos? ¿Cuáles son las dinámicas? Las dinámicas sí es mucho de... Se parecen un poco a los programas de entretenimiento de Japón, eso sí. Les tratan de poner temas un poquito más originales. Por ejemplo, uno de los primeros que vi se llamaba Running Man. Ajá. Y creo que todavía sigue al aire. Y en ese programa ellos pues no rentaban, conseguían un lugar grande. Por ejemplo, digamos, Parque Delta, ¿no? Todo, lo cerraban y grababan ahí durante la noche. Entonces ponían pistas, ponían juegos dentro de todo el centro comercial para que los participantes jugaran toda la noche y ya cuando se abre el centro comercial el siguiente día, ya le ponían un castigo al equipo que perdió. Okay. Entonces era muy interesante ver eso porque es algo que nunca se había intentado antes. Sí. Cerraban museos, cerraban cines, centros comerciales, estadios y pues no es una cosa fácil de acceder. Sí. Entonces para el espectador era muy intrigante. Sí. Y muy padre de ver para mí también porque pues nunca había visto un programa así en México. Sí, sí. ¿No? Está loco. Aparte, contraste de día y noche. Ajá, ¿no? Sí, bello. Y aparte la edición es muy buena. Ok. La edición le meten mucho amor y mucho tiempo, mucha dedicación. Estamos hablando de que en los programas de Japón también tienen como subtítulos abajo que aparecen como cada 2-3 segundos. Y eso también es edición. Claro. Allá tienen un equipo dedicado a solo los subtítulos. Sí. Un equipo dedicado a solo el audio, solo los efectos especiales, también la edición de la edición. ¿Has visto en los programas de Asia que son bien perfeccionistas? Sí, no, la edición de la edición. Sí. Ya suena cañón. ¿Cuándo acaban? Y aparte allá tienen los VCR, le llaman, que son como pequeñas cápsulas que meten dentro del programa que también tienen que estar editadas. Haz de cuenta que tú vas a un estudio a grabar y te sientan y te muestran la cápsula. Pero ya en el programa final te muestran tu reacción mientras estás viendo la cápsula. Okay. Que esa es otra edición más. Claro. ¿No? Entonces es una locura el nivel de empeño que le ponen para hacer nada más un episodio de programa. Yo he escuchado que los gastos allá para hacer un episodio de un programa son descomunales. Claro. Descomunales. Lo que te cuesta un depósito de una casa para hacer un episodio. Es una locura. Mucho ojo para el detalle. Ajá. Sí, muchísimo. Es que como tú le explicaste, es como una matrushka de producción, ¿no? ¿Sabes? Como la capa de la capa de la capa, la edición de la edición. Es horrible. Pero pues también son muy disciplinados, ¿no? Sí. Eso les ayuda mucho a poder producir contenido de esa calidad. Y también les gusta mucho invertir en proyectos de contenido audiovisual. No solo de entretenimiento, también los dramas, ¿sabes? Los dramas de Corea que ahorita están en Netflix, están en todas las plataformas. También películas, pues por la de Parasite que le fue muy bien internacionalmente. Sí, ganó un Oscar. Y todo eso ya se está dando a notar en el mundo. Claro. Y yo creo que todo el esparcimiento de la ola coreana recientemente ha ayudado a que la gente los voltee a ver más. Sí, ya se convirtió casi en un tsunami. Sí, exacto. Entonces, para mí, ese primer acercamiento con la cultura coreana fue a través del entretenimiento. Okay. Y yo pensé, me gustaría participar.
Pero no en un plan de me voy a ir a Corea y voy a salir en un programa. Simplemente de a mí también me gustaría estar en un centro comercial cerrado en la noche, jugando juegos, divirtiendo, porque se ve que se están divirtiendo muchísimo. Y eso fue nada más. Yeah. Ese fue mi primer acercamiento y luego después empecé a aprender coreano por mí mismo. Porque ya te llamó la atención me llamó la atención. Los programas. Sí. Pero ¿cuál es como el puente entre, pues claro, ves un programa en un país y tomas la decisión, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a aprender el idioma. Es que al principio no lo entendía. Al principio yo nada más vi un clip que no tenía ni siquiera subtítulos. Claro. Ajá. Pero me llamó la atención mucho también cómo se veía el idioma. O sea, si tú te pones a ver el coreano, cómo luce, son como pequeñas imágenes, ¿no? Por ejemplo, la sílaba de ropa, que es ot. Si tú le escribes, parece, te lo juro, como un muñequito así parado. Okay. Ajá, y es por eso que se graban más fácil. No es como el chino que ya son como pictogramas y así. Ajá. A ver, déjame, te lo voy a escribir. Mira, esta de aquí es la que está hasta arriba. Okay, entonces parece una cabecita, entonces está el muñequito, la cabecita arriba, los bracitos así estirados y las patitas hacia abajo. Entonces me causó mucha intriga entenderlo. Dije, ¿qué tan difícil será? ¿Y qué te dijeron cuando preguntaste? O sea, en ese tiempo todavía no había ChatGPT. No, nada. nada. Google sí había. No, nada más. Sí, Google sí, pero nada más. O sea, yo puse en Google qué idioma es. O sea, busqué los idiomas japonés, coreano, y ya vi que era el coreano. Dije, este es coreano. ¿Cómo aprender coreano? Ya. En internet, y ya había ciertos tutoriales, pero el coreano no era todavía una cultura dominante como ahorita. Yeah. Entonces no había tanta información, pero igual le di un poquito. Ok. Empecé a aprender a leer y escribir, que es muy fácil. Tú puedes aprender a leer y escribirlo hoy. Sí. Ya aprender a hablarlo y hacer las estructuras gramaticales es otro rollo. Entonces empecé a aprender, luego me metí al CELE, al Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM, que ahorita se llama ENALT. Y ahí estuve estudiando 6 meses el coreano. Y después me fui a trabajar con coreanos a una mina de cobre al norte de México, en Baja California Sur. ¿Pero qué hacías? Como traductor de español coreano, porque necesitaban un traductor en ese entonces. Llevaron muchos empleados coreanos allá, a Baja California, y no se podían comunicar. Okay. Me pidieron que yo fuera allá para traducirles, porque en ese entonces un mexicano que hablara coreano no era algo común. Claro. Y se habían llevado varios traductores desde Corea a Baja California Sur. El problema es que en Corea ellos aprenden español de España. Yeah. Entonces no entienden cómo hablan en el norte de México, aparte, ¿no? Los que hablan muy más cantadito, pues, ¿no? Sí. Entonces, para ellos era muy difícil. Estaban buscando un mexicano que hablara coreano. Y yo llevaba 6 meses de haber aprendido coreano. Y pues fue como de, ¿les sirvo? Pues sí. Pues te entrenamos, no sé, y pues me llevaron a la mina, ya estuve ahí en la mina 1 año trabajando y durante ese año fue que mejoré mi coreano bien. ¡Qué locura! ¿Y vivías cerca de la mina? ¿O sí, cómo me lo tengo que imaginar? Hecho, mira, es una mina, se llama El Boleo, creo que todavía existe, es una mina de cobre y tienen la planta donde ellos pues procesan todo el cobre que extraen de las minas que están justo al lado, está al lado del mar. No es común una mina al lado del mar, pero esa la tenía al lado del mar. Y justo al ladito tiene una montaña que es donde están todas las los cuartos para los trabajadores. Y yo vivía justo arriba de la montaña. ¡Qué locura! Todos los Entonces días... veías el mar y la mina. Sí, yo de mi cuarto salía y veías todo el mar, o sea, así sin fin. De este lado veías la mina, todo porque estás arriba de una montaña, ¿no? Y así, había un autobús que pues bueno, era una pequeña van que mandaba la mina cada cierto tiempo hacia arriba de la montaña y hacia abajo para que se pudieran mover los empleados. Entonces yo todos los días como 4:30 de la mañana me levantaba para tomar la de las 5, que iba a bajar a los comedores, desayunaba algo y luego me iba a la planta tomando el mismo camioncito ya para ahora sí traducir las juntas y todo lo que tenía que hacer en mi día. ¡Qué padre! ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Con qué desafíos te enfrentaste? Yo creo que los desafíos más fuertes a los que me enfrenté fue la muerte. La muerte. Porque una mina es muy peligrosa, ¿sabes? Pueden explotar cosas, se pueden fugar gases, puede haber un accidente, se puede derrumbar una mina, te puede aplastar una máquina. A mí me tocó ver gente morir 2 veces. Y yo tenía 19 años. Órale. Estaba ahí nada más
una vez pasó que a un trabajador lo aplastó ¿ves esos camiones grandes que hay en las minas que tienen una llanta del tamaño de este cuarto? Lo estaban limpiando, se estaba haciendo la limpieza en medio, la suspensión se quedó atrapado entre la suspensión y la llanta y pues falleció. Claro. Falleció y me tocó ver eso de primera mano. También hubo un huracán que pegó muy fuerte en la mina y pues te digo que la mina estaba al lado del mar. Entonces el huracán nos pegó con toda la fuerza que traía. Yo estuve también a punto, en mi cuarto se rompieron las ventanas, estuve con el colchón pegado a la ventana hasta que amaneció y se fue el huracán. Bajamos y me dicen, Cristian, el CEO y el COO de la empresa no los encontramos. Y ¿cómo que no los encuentran? Y te necesitamos a ti porque vamos a ir a preguntar al poblado más cercano de la mina a ver si los han visto. Me llevan allá y estamos preguntando y nos dice un pescador, pues nosotros vimos que un carro se fue para el mar. ¿Y cómo era? Pues justamente la descripción del carro de ellos. Vamos, traemos grúas desde la mina para buscar entre los escombros que está, porque el mar está lleno de piedras ya. Entonces, sacando así, y de repente encontramos el carro del CEO y el COO, pero no están adentro. Nada más encontramos el carro. Y entonces pasa un día, 2 días, de repente sale uno de los cuerpos del agua. No manches. Y yo estaba ahí. Y no encontramos el otro y salió a los 2 días después también. ¿Pero por qué se les ocurrió? Yo creo que, o sea, en Corea no hay huracanes, hay tifones. Yo creo que tal vez no supieron refugiarse a tiempo y de camino tal vez pensaron que pues iba a ser como un tifón. Quisieron pasar ya una parte, porque el poblado estaba hacia abajo. Entonces hacía como una fuente. Y quisieron pasar por ahí. Yo creo que el agua los arrastró y terminaron en el mar. Pero imagínate, o sea, después de un huracán, sin señal del teléfono, porque todas las antenas, claro que se vinieron abajo. Yo sin poder contactar a mi familia una semana. Y aparte traduciendo a los 19 años... hablándoles a sus familias con teléfonos satelitales hasta Corea para avisarles qué había pasado. Y salió en las noticias, ¿eh? Es algo que está en las noticias. Si tú lo buscas, todavía sale ahí. Sí. O sea, yo creo que afrontar a la muerte a una edad tan temprana fue el desafío más grande, porque sí me quitó la sonrisa. Claro. O sea, estaba muy pequeño y de ahí sí se me fue mucho la sonrisa y la recuperé ya años después. Órale. Ya saben, banda, ese es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Por cierto, es que ya eres tan famoso, güey, que incluso yo volveré a hacerte el shout-out, güey, pero ya lo conocen de todos los modos, güey. Así que abajo en la descripción, evidentemente, el canal de Cristian y sus redes. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau. Chus. Agur. ¿Cómo es en coreano? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.